amigos, muy buenas noches. Amigas y amigos, buenas noches. Estamos en Linares 74, transmitiendo desde aquí, desde el corazón de la colonia Roma Sur, en Tu Diputado TV. Leyendas, historias, anécdotas, tradiciones de la Ciudad de México. Volvemos en unos segundos. La más cordial de las bienvenidas a Sergio Luis Aguayo. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Jesús Adolfo Gres Monzón. Buenas noches. Te habías perdido algunos días, has estado viajando por toda la República. Viajando por la República. ¿Y cómo van las cosas en el país? Muy bien, ahí vamos. ¿Vamos bien? Sí, por supuesto. Las cosas de seguridad, más o menos marchando. Bueno, mi trabajo no va propiamente hacia la seguridad, sino prácticamente hacia las comunidades indígenas. Estás trabajando sobre las comunidades indígenas. Así es. Damos la más cordial bienvenida a Marco Antonio Maldonado. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, diputado, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches. Recordamos las actividades que tenemos aquí en Linares 74, en la colonia Roma Sur. Salud dental, martes y jueves de 15 a 18 horas. Salud visual, martes de 12 a 17 horas. Taekwondo, niños, lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas. Taekwondo, adolescentes y adultos, lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Zumba, miércoles de 10 a 11 horas. Taebo, martes y jueves de 10 a 11 horas. Clases de guitarra, jueves de 16 a 17 horas. Asesoría jurídica, lunes a jueves de 10 a 17 horas y viernes de 10 a 19 horas. Asesorías, orientaciones, gestiones y quejas ciudadanas, lunes a viernes de 10 a 19 horas. Les recuerdo, amigas y amigos, que nos pueden mandar sus comentarios a través de Twitter, a través de Facebook y desde luego también a través del correo electrónico tudiputadojgatv@gmail.com. El teléfono del estudio 63 86 76 30. El tema de hoy, el antiguo Palacio de Donceles. Donceles, esquina con Allende. ¿Qué representa? ¿Qué significa este palacio que alguna vez fue un canal, que alguna vez fue un lugar donde nuestros antiguos padres, nuestros antiguos indígenas, guardaban sus armas en esta parte de la ciudad? Donceles, casi esquina con Allende, más bien esquina con Allende. ¿Qué les parece? ¿Qué es Donceles? ¿Qué significa para la Ciudad de México, Jesús? Bueno, Donceles es una de las calles más características de esta Ciudad de México. Inclusive pues ahí estuvo los antiguos tribunales de justicia. Ahí estuvo obviamente el Teatro Iturbide, después la antigua Cámara de Diputados. Es una calle, es un lugar con mucha historia. Maldonado. En el centro histórico de México, el Palacio Legislativo, en esa esquina de Donceles y la esquina de Allende, es verdaderamente una parte emblemática, histórica de la Ciudad de México y de la nación mexicana. Allí estuvo la Cámara de Diputados, un edificio neoclásico construido en una velocidad extraordinaria, en un año. Yo creo que había el interés de Porfirio Díaz de terminar ese proceso de construcción que venía realizando para completar su obra, el Palacio Legislativo y el Palacio de esta Donceles, los diputados y los senadores. Bueno, el Palacio Legislativo estaba básicamente pensado en lo que es ahora el Monumento de la Revolución. Así es. Y el Monumento de la Revolución, pues lo sorprendió precisamente la revolución y por eso se convirtió en el monumento. Así es. Pero antes se había pensado efectivamente hacer el Palacio Legislativo. Y fue un año, pero estábamos hablando nada más del puro cascarón.
nada más se construyó el cascarón, lo que iba a ser, digamos, el salón de sesiones. En la parte del medio es el salón de sesiones. Y es muy interesante, y algún día pronto estaremos hablando con ustedes de este monumento, que es el Monumento a la Revolución, en la parte del subterráneo, que es ahora un museo, que vale la pena que ustedes lo visiten con sus familiares y amigos, porque es prácticamente pues un lugar que hay que conocer también por la parte de abajo, que era también lo que iba a ser el Palacio Legislativo. Sergio. Sí. Bueno, diputado, ahora que pregunta la significación, es importante mencionar que tiene una gran significación política para los capitalinos, ya que en 1997 pues se abren las primeras elecciones en donde Cuauhtémoc Cárdenas gana esas elecciones y donde entra la primera asamblea de representantes que ya se venía discutiendo previamente y vaya, se constituye, digamos, la primera asamblea de representantes que nos representa a todos los que vivimos en la Ciudad de México. A ver, como dice el descuartizador, vamos por partes. Primero era un teatro. Así es. Un teatro que se llamaba el Teatro Iturbide. Este teatro es utilizado de emergencia por la Cámara de Diputados, precisamente porque hubo un incendio en el antiguo Palacio Legislativo que estaba ubicado en Palacio Nacional, que es ahora, pues también vale la pena verlo, lo hemos comentado aquí en algunas reuniones previas. Precisamente el Palacio Nacional estaba el Palacio Legislativo, donde se discutió la Constitución de 1857 y fue pues cuna de grandes debates, escenario de grandes ideas que se contraponían entre sí, de situaciones dialécticas que llegaban a la síntesis después de una tesis y de una antítesis. Vamos a recordar entonces que viene este incendio en el año, ¿qué año fue? ¿Recuerdan? El año del incendio de 1873 aproximadamente. Viene el incendio de la Cámara de Diputados y posteriormente pues nos vamos al Palacio de Iturbide. En este Palacio de Iturbide se convierte en Cámara de Diputados y pasan muchísimas cosas. ¿Qué ocurrieron? ¿Qué cosas ocurrieron que dignas de comentarse? ¿Recuerdan ustedes? Claro. En 1851, Francisco Abreu hace un proyecto para un teatro que llevaba la intención de que confluyera toda la República Mexicana. Fue un teatro muy, muy importante, que fue muy corto su origen, como digo, su vida como teatro, ya que duró a lo sumo 20 años. Después de 20 años, como dice atinadamente el diputado, y con motivo del incendio, se convierte precisamente en Palacio Legislativo, en Cámara de Diputados. Y estuvo de 1874 a 1909. Aquí ocurre pues otro incendio. Yo no sé si provocado o no, pero ya estábamos hablando de 1909, prácticamente en el postrer momento de la vida de la Pax Porfiriana. En ese momento se incendia también el Palacio Legislativo, 1909, y nos vamos ¿a dónde? Nos vamos de Minería. Al Palacio de Minería. Ahí estuvo sesionando prácticamente un año y fracción, donde se restablece el Palacio de Donceles y Allende, mientras en el Monumento a la Revolución sigan trabajando a marchas forzadas, por una sencilla razón, porque teníamos el centenario de la independencia de México. Y entonces ahí hubo grandes inauguraciones, grandes discursos, poesías, porque estábamos hablando de 100 años de independencia. Y básicamente no eran 100 años de independencia, porque la independencia se consolida en 1821. Entonces estábamos celebrando precisamente el grito de independencia. 100 años del inicio de la guerra. 100 años del inicio de la guerra de independencia, que prácticamente estuvo a punto de perderse por parte de los insurgentes, que hubo pues pocos años de una guerra muy virulenta, y no fue hasta 1821 cuando se consolida la independencia de México, y prácticamente la consolida pues uno de los enemigos oficiales de la independencia, Iturbide, que es precisamente Iturbide, este personaje
que realmente habría que discutir cuál es realmente el papel ante la historia, porque finalmente Iturbide es venerado por algunas personas que de carácter conservador, que dicen que fue precisamente el padre de la independencia mexicana. Así es. Inclusive la Iglesia Católica pues les da honores a Iturbide, permitiendo que tenga un lugar de honor en catedral. En catedral está, como ya lo comentamos hace varios programas, que Iturbide pues tiene un lugar, una capilla en donde están sus restos, de una manera muy venerable. Está una silla donde estuvo él, la silla imperial, y están sus restos ahí en catedral. Era la mancuerna que existía, por decirlo en una forma muy breve, entre la iglesia y él, quien gobernaba en ese entonces. El poder. El poder. La iglesia y el por poder. esa razón, la entrega, el reconocimiento a favor del emperador Iturbide en ese entonces. Agustín I. Damos las gracias a los compañeras y compañeros que nos están haciendo favor de escribir a través de Twitter, Eduardo E. García, a través de Facebook, Ivonne Teresa Corral, Aarón Espinosa, Porfirio Barbosa, Nora Navarrete, Guillermo Romo, Cris de la Rosa. Está bueno el programa, saludos a los invitados. Les recuerdo, amigas y amigos, que nos pueden escribir y nos pueden mandar sobre todo sus preguntas, sus dudas, sus comentarios o sus puntos de vista, porque aquí se vale el debate. Básicamente esto es un programa de diálogo, de reflexión. Bueno, llegamos entonces a 1909, se incendia la Cámara de Donceles y Allende, que realmente se convirtió en el club de amigos del presidente. No había nadie que alzara la voz en contra del presidente en turno. Hablo de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se convirtió en un caudillo. Las personas seguían al caudillo, no seguían las causas de la sociedad, y entonces pues pasa lo que pasa siempre que hay pues un régimen monolítico. Se empiezan las discordias, pero no se llevan a cabo en la Cámara de Diputados, se llevan a cabo en la calle, y entonces empieza un hombre que es singular. Estamos hablando desde luego del caudillo Madero, y estoy hablando del abuelo de este Madero, del PAN, no de él mismo, sino del abuelo, de Francisco Ignacio Madero. ¿Es Ignacio? Sí. Francisco Ignacio, porque decían que él era Indalecio. Indalecio, pero ya sus biógrafos han hecho la aclaración que era Francisco Ignacio Madero. Ese es el verdadero nombre. Oficial, sí. Y bueno, cuando viene esta situación de discordia, pues llegamos ya a 1910, otra vez la Cámara de Diputados en Donceles y Allende. ¿Así es? ¿Qué más podemos comentar sobre Yo quisiera resaltar ese año 1909-1910, la efervescencia constructiva que había para llegar al centenario de la independencia de México. Se estaba construyendo el hemiciclo a Juárez, se estaba construyendo al mismo tiempo el Senado. Pero ya el hemiciclo ya estaba construido, ¿no? No, se inauguró. ¿Qué año? Se inauguró precisamente las fiestas del centenario, lo inaugura Porfirio Díaz. Sí, lo inaugura Porfirio, pero cuando en manda este el año kiosco Morisco a Santa María la Cuando Ribera, manda el ahí. kiosco, y se construyó en un tiempo muy corto. Recordamos aquí que lo mencionamos en nuestro programa del tema lo que no me del queda muy claro es convento. el año, pero vamos a checarlo. Amigos, vamos a un video, entrevista con Sandra Toribio, encargada de visitas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y es la encargada de recibir a los visitantes que pues quieren conocer este Palacio Legislativo. Vamos con ella. Hola amigos, muy buenas noches. Estamos en el recinto legislativo ubicado en Donceles y Allende y estoy con mi compañera Sandra Toribio. Ella es la encargada de visitas guiadas aquí al recinto y nos va a explicar la historia y el significado del mismo. Sandra, muchísimas gracias. Bienvenida a Tu Diputado TV. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Este recinto, que es aquí es conocido como el recinto de Donceles y Allende, actualmente sede de la Asamblea Legislativa del DF, pero tiene mucha historia. ¿Por qué? Porque es la antigua Cámara Federal de Diputados, ya que el presidente Porfirio Díaz lo inaugura el 1 de abril de 1911. En aquella época era la 25 legislatura de la Cámara Federal. Y aquí tuvimos a la Cámara Federal de 1911 hasta 1982. En ese tiempo, quienes fueron nuestros presidentes de México, aquí hicieron toma de protesta, aquí daban sus informes de gobierno, pero cosas relevantes que tenemos en este recinto es que en este lugar se firmaron los documentos que sustentan la expropiación petrolera lograda por don Lázaro Cárdenas en 1938. Aquí se aprobó el derecho del voto para las mujeres en 1953 y de igual manera aquí tomó protesta la primer mujer diputada en ese mismo año. Y bueno, este bello recinto dejó de ser Cámara Federal por el espacio. El tamaño ya no era suficiente para albergar a tantos diputados federales. Hoy en día, pues 500 diputados son los que tiene la Cámara Federal de San Lázaro. Y en los tiempos del presidente José López Portillo se hace el proyecto de una nueva sede con estas capacidades y se trasladan de manera oficial en 1982 a lo que es hoy en día la Cámara de San Lázaro. Pues efectivamente, el 18 de septiembre de 1910, como parte de los festejos del centenario de la independencia de México, el general Porfirio Díaz, en ese entonces presidente de la República, inaugura el hemiciclo a Juárez. En este magno evento, pues se da homenaje a uno de los reformadores, de los próceres más importantes de este país, que curiosamente en el bicentenario la generación de la Reforma y Juárez y la generación de la Reforma no fueron muy mencionados. No. O sea, Porfirio Díaz inaugura el centenario con una serie de eventos haciendo referencia a los padres de la independencia, pero también hablando de los hombres de la Reforma como continuadores de esta independencia de México, como la segunda independencia de México. Y sin embargo, el presidente Calderón, junto con los que preparan el bicentenario, es decir, los 200 años de independencia, olvidan prácticamente a la generación de la Reforma. Es un error histórico. Se concretó mucho a los padres de la independencia, hicieron incluso un estudio de ADN de los restos que había en el momento de la independencia, y que fue con mucho protocolo que fueron exhumados para poderlos realizar ese estudio, pero efectivamente no mencionó nada a los reformadores. El nuevo Palacio Legislativo tenía retrasos y finalmente se cancela la obra. Se cancela la obra del actual Monumento a la Revolución y por eso regresan al recinto de Donceles. Se cancela ya estábamos, pero regresaron a Donceles hasta el 11 de abril de 1911. Así fue, ¿verdad, Jesús? Así fue. Se cancela y finalmente pues regresan a... Bueno, hablaban ustedes de que pasaron muchas cosas en ese recinto. ¿Qué podemos comentar? A ver. Hay muchos datos curiosos. A ver. Porque es el propio Porfirio Díaz que después de haber suspendido las obras de su proyecto para 1910, del hoy Monumento a la Revolución, quien inaugura y rinde su informe de gobierno ya en el Palacio de Donceles, y exactamente 50 días después, en el mismo lugar, tiene que presentar su renuncia a la presidencia de la República. ¿En qué año fue esto? En 1911. O sea, prácticamente después de inaugurar. 50 días después de que... O sea, nada más 50 días lo inaugura, y ahí mismo, en ese recinto que inaugura él, presenta la renuncia ante ya una Cámara que ya no es del Club de Amigos que había inaugurado, que ya había cambiado y que estaba de algún momento determinado pues ansiosa de democracia. Informe diciendo que el estado que guarda la nación, pero que era muy delicada la situación por el levantamiento revolucionario que había en todo el país ya, ¿no? Y para evitar el derrame de sangre. Así es. Es que él
renuncia. Curiosamente, Madero viene a presentar su primer informe de gobierno en esa Cámara de Es Diputados. otro de los anécdotas. Es Ahí también Madero es postulado presidente de la República, reconocido presidente de la República, y ahí mismo también Madero y 20 días después José María Pino Suárez renuncian a la presidencia de la República. estableciendo una tradición de que ahí se hiciera el cambio de poderes. Así es. Pero no siempre se llevaron ahí las ceremonias del cambio de poderes, estando la Cámara de Diputados en funciones en el Palacio Legislativo de Donceles. Hubo una vez que se tomó, si mal no recuerdo, Portes Gil tomó posesión en el Estadio Nacional y alguien más tomó posesión en Palacio, en el auditorio, en el antiguo Auditorio Nacional, Así es. porque necesitaban espacio tanto para los diputados, para los legisladores, los invitados especiales, los gobernadores, los embajadores, que se requería un espacio mucho más grande. Esas fueron las razones por las cuales se tomaron protesta a los presidentes en lugares distintos a la Cámara de Diputados. Pues hay cosas muy interesantes, Jesús. Fuera de cámaras, nos comentabas de una muerte de un diputado, Sí. que además me gustaría también comentar las razones de su muerte. ¿Qué noticias tienes tú de esto? Hay dos. Yo tengo una noticia que fue el 25 de agosto de 1931. La Cámara de Diputados se mancha de sangre al exaltarse los ánimos durante una sesión celebrada, resultando muerto el diputado Manuel H. Ruiz y gravemente heridos los diputados Sebastián Allende y Esteban García de Alba. Eso fue en 1931, el 25 de agosto. Es que los diputados, muchos de ellos eran ex militares, ex revolucionarios, y acostumbraban ir portando armas, y en ocasiones la ponían al frente de su curul, como para amedrentar, para decir que esa fuerza era la que se vería en última instancia obligado a tomar si los votos no le favorecían. Era muy común. Así es. Bueno, pero hubo otro muerto también ahí, tú hablabas de uno. A ver, vamos al otro. No, ese no lo tengo yo, yo tengo otros dos datos interesantes. A ver. En 1960 se nacionaliza la industria eléctrica por el entonces presidente Adolfo López Mateos, y en 1969 se aprueba el decreto que otorga la ciudadanía y mayoría de edad a los 18 años, en el 69. En el 68, Díaz Ordaz, en su informe último de gobierno, asume ante la nación mexicana la absoluta responsabilidad de los hechos ocurridos en el 68, sobre todo el tema de Tlatelolco. Ahí seguramente el otro muerto que no aparece, que no encuentras. ¿Mandé? No, Morones recibió un balazo en el abdomen, ahí, y todavía es histórico ahí, porque están hasta en el diario Los Debates, cuando ellos discutían, empezaron con leperadas, se empezaron a insultar, y empiezan los balazos. Todos los diputados abajo de sus curules, pues estaban armados, muchos de ellos, y empieza una balacera terrible. Y algún diputado enemigo de Morones pues le dispara a Morones y le dan el abdomen, y entonces, ¡ay, desgraciado, ya me mataste! Le dijo, vas a ver, ya me mataste, pero pues no lo mató, se fue al hospital, Morones se salva, y posteriormente, pues imaginen ustedes lo que le pasó a su contrincante, a su enemigo. En ese acto hieren a Morones y muere otro diputado, no recuerdo ahorita el dato exacto, se los traigo para la próxima. Hay un diputado que se pega un balazo en la cabeza, hablando precisamente desde la tribuna. Sucede que este diputado, a ver si ahorita alguna persona del público nos comenta el nombre del diputado, y si no ahorita nuestros asesores técnicos nos van a buscar el dato. Es un diputado que está hablando en la tribuna, empieza a dialogar prácticamente con argumentos, él diciendo, anteriormente no se daba, el colegio electoral se autodeterminaba los diputados, es decir, los diputados discutían uno por uno sus nombramientos, iban nombrando diputado por diputado,
dentro de la misma Cámara, se autocalificaban, era el colegio electoral. Entonces este diputado que les comento, que luego fue, se suicidó ahí en la Cámara, decía, bueno, el día de hoy he visto que mis antiguos amigos no me dan el saludo y no me ven de frente, no me ven a los ojos. Esto quiere decir que el dictamen será en contra mía. Seguramente el veredicto ya está dado y me van a descalificar como diputado. Ante esta situación, yo vengo a esgrimir mi último argumento. Saca la pistola, se la pone en la cabeza, se dispara y se vuela los sesos. Esto inclusive, dicen las crónicas de esa época, que llena de sangre y de materia blanda, masa encefálica, a los que estaban presidiendo la Cámara. Y en ese momento, bueno, pues suspende la sesión, como es evidente. Tardan horas en volver a la sesión, después de limpiar, de asear todo el lugar, y después imaginen ustedes cómo se ponen todos los diputados que presencian ese suicidio, y deciden borrar del diario de los debates este acontecimiento, que en unos momentos más les precisaremos el nombre del diputado y el año en que que estos sucesos ocurrieron. Vamos a la segunda parte de la entrevista con nuestros amigos y amigas en su casa, con Ariana Onofre. Adelante, Ariana, por favor. Sandra, ¿qué simbología podemos encontrar aquí en el recinto de la Asamblea Legislativa? Bueno, al igual que el presidente Juárez, el presidente Díaz era masón, entonces tiene simbología de la masonería. Podemos aquí ver lo que es el gorro frigio, que tiene ese gorrito con un resplandor, un halo de luz, símbolo de la libertad, el liberalismo, ¿verdad? Tenemos la parte de la cúpula, que es muy bella, que tiene rosetones y rombos dorados, representa un universo, el cielo estrellado, y es de manera circular, tiene la típica forma del teatro griego y romano, tiene muchos círculos que representan lo perfecto. Tenemos la mesa directiva, lo que es la mesa directiva en la parte donde se sienta el presidente de la mesa directiva. Tiene, si la observas a detalle, tiene la forma de un ataúd, y esto significa algo así como la ley sobre la muerte. Y a esa mesa directiva la adorna el águila imperial del tiempo del Porfiriato, que está con alas extendidas. Tenemos unos mascarones en los costados, a un lado de las escalinatas, que representa sabiduría, ya que tiene el rostro de una persona mayor. Tenemos 12 columnas estilo romano, que son las más grandes y sobresalientes de este recinto, y ya que para los masones el 12 es un número relevante, el año tiene 12 meses, el día 12 y 12 horas, y 12 apóstoles siguieron a Cristo. Y bueno, quien hace uso de la palabra en la mesa directiva, quien hace uso de la palabra en tribuna, va a subir 7 escalones, y para los masones el 7 es el máximo peldaño para llegar a la perfección. Y bueno, estos son algunos de estos detalles. Y tenemos la frase más grande que corona el recinto, que es esa frase de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y más arriba tenemos lex, que es ley en latín. Lo adornan guirnaldas doradas que representan, esa planta va en guía, entonces representa la unión y la hermandad. Bueno, pues efectivamente está lleno de símbolos. Los que tuvieron oportunidad de acompañarnos hace pues prácticamente 8 días, que hablamos del recinto a Juárez y también de la Cámara de Diputados en el Palacio Nacional, que está en el Palacio Nacional, recordarán que pues vimos el gorro frigio y vimos el triángulo radiante. En esta Cámara, en Donceles y Allende, no se encuentra el triángulo de radiante, pero está un gorro frigio radiante. A ver, Jesús, tú que eres también conocedor de los símbolos sacros y esotéricos, ¿qué nos puedes comentar sobre el gorro frigio?
Bueno, el gorro frigio es un símbolo de sabiduría, de conocimiento. Inclusive en la Catedral de Notre Dame hay una figura con ese gorro frigio que representa pues la sabiduría, representa los elementos que conforman los 4 elementos y el quinto elemento, la piedra filosofal. Bueno, pero finalmente el gorro frigio viene de una costumbre, lo estamos viendo ahí en la diapositiva que estamos presentando, vemos ahí el águila que está coronada, que en lugar de una corona es un gorro, es el gorro frigio. Este gorro está representando al dios Frigio, que es un dios griego, de la mitología griega, que era precisamente venerado en esta época para cuando se daba alguna libertad a los esclavos, tenían que ir a recorrer el monumento de Frigio y darle 3 vueltas a su monumento y se ponían un gorro, y ese gorro representaba el que utilizaba, el que tenía el dios Frigio, era el gorro de la libertad. El que poseía este gorro tenía la posibilidad de ser libre. Entonces, a partir de ese momento, pues el gorro frigio representa en todas las naciones del mundo el símbolo de la libertad. Pero vemos también en la Cámara de Donceles y Allende otros símbolos. Mencionaba la licenciada que nos hizo favor de mostrar el recinto de Donceles, un ataúd que casi nadie ve, pero ahí está. El ataúd está a la vista de todos. Luego a algún oficial mayor se le ocurrió ponerle una madera a los lados ahí lo estamos viendo. Si podemos agrandar la imagen y concentrar la imagen precisamente en la cámara, vamos a ver, ahí está. Estamos viendo el ataúd y a los lados está madera que le pusieron ahí, y con esa añadidura pues le estamos quitando un poco la posibilidad de que se vea claramente el gorro. Vamos a volver en unos segundos, amigas y amigos. Tenemos también 12 columnas en el salón de sesiones. Esas 12 columnas en todas las logias masónicas aparece, que representan los 12 meses del año, pero también ahí las estamos viendo, si las cuentan con cuidado, alrededor del salón de sesiones están las 12 columnas. En los templos masónicos aparecen siempre 12 columnas y una cadena de unión alrededor de las columnas, que están pues señalando la unidad, y que la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y en la parte de arriba del cielo, a ver si vemos por ahí alguna diapositiva donde se vea el techo, vamos a ver que aparecen unos rosetones, y esto no es otra cosa más que la bóveda celeste representando el universo. Logia en sánscrito significa universo, significa pues donde estamos parados todos los humanos. Bueno, estamos parados en un punto insignificante del universo, que es precisamente la Tierra, y que va errante en el tiempo y en el espacio. Estamos también viendo este salón de sesiones, tiene, lástima que no sacamos alguna fotografía, pero en todos lados del salón, tanto en pasos perdidos, es decir, alrededor de este salón, como adentro del propio salón, aparecen suásticas, que es la cruz en movimiento, pero no es la cruz latina, no es la cruz del castigo, la cruz romana, la cruz crística, sino que es una cruz equidistante, es decir, los brazos tienen la misma distancia, y eso significa el equilibrio. Y la suástica, que es la cruz en movimiento, es precisamente eso, el equilibrio, en donde tenemos que dominar nuestras pasiones, tenemos que tener el centro, encontrar nuestro centro, encontrar precisamente el equilibrio. Bueno, ya nos hicieron favor de conseguir el dato, y se nos estaba pasando. Jorge Mejueiro
se me acordaba yo de un amigo que se llama Mejueiro, Jorge Mejueiro, el 18 de agosto de 1943 hizo esta barbaridad que comenté. Ya vamos a comentar exactamente cómo fue este hecho histórico, 18 de agosto de 1943. Otros símbolos masónicos, pues los tenemos en las 7 escalones que se señalaban. Uno sube a la tribuna con 7 peldaños, el 3, el 5 y luego el 7 son símbolos esotéricos masónicos que tienen que ver con principios fundamentales del hombre. ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? 3, 5 y 7. Bueno, el 3 es el número del que se acerca a la masonería, es el número del aprendiz, es la dualidad más 1, es un símbolo que se ve en todos los aspectos de los trabajos masónicos, los 3 puntos, etcétera. Es el símbolo del aprendiz, el número del aprendiz. Después viene la tríada más la dualidad, que sería el 5, que ya es el símbolo del compañero, que aquí es donde empieza propiamente el trabajo masónico, porque el compañero es donde empieza a usar ya las herramientas para hacer la geometría y algunas otras cosas que, bueno, no puedo decir, pero que se ve en el número 5 del segundo grado de la masonería azul, que es el del compañero, y el número 7, que es ya del maestro masón, aquel que ya se conoce a sí mismo, aquel que ha dominado sus pasiones, aquel que ya es dueño y señor de sus pasiones. Ya dominó sus pasiones, que no es lo mismo dominar sus pasiones que vencer sus pasiones. Vencer sus pasiones significa, imagínense ustedes un resorte que vencemos, es un resorte vencido, es un resorte que ya no nos va a servir. Un resorte que mantiene su elasticidad, que mantiene su fuerza, que mantiene su vigor, pero que es dominado, que es controlado, pues nos sirve precisamente. Entonces, las pasiones hay que dominarlas para vencernos a nosotros mismos. Así es. Es decir, dominamos nuestras pasiones. Jorge Mejueiro Hernández nació en Oaxaca de Juárez el 18 de agosto de 1943. Fue un político mexicano, en 3 ocasiones diputado federal. O sea, en 43 fue cuando se suicidó. Ocasionó una gran conmoción al cometer suicidio en la tribuna de la Cámara de Diputados de México. Vamos a leer el último párrafo de su discurso. Sé, porque no soy un novato en estas cosas, lo que significa este silencio que se advierte en los camaradas y en ese gesto un poco trágico cuando se ve al compañero que trata de pugnar por hacer valer su triunfo que ha obtenido y cuando se tiene ya la conciencia de que por disciplina habrán de votar en su contra. Sé que tratar de impedir eso sería tanto como querer derretir la nieve de un volcán con la lumbre de un cerillo. Y puesto que no puedo cumplir en esta ocasión la palabra que empeñé, quiero esgrimir mi último argumento y salir de aquí. Saca el revólver y se vuela la cabeza, los sesos. Eso fue, entonces, después de este lamentable incidente, pues ocurrió lo que acabo de comentar. Se hace un receso, se retiran los restos, se limpia el recinto y posteriormente, después de eso, alguien opina que deben de quitar estos discursos del diario de los debates, quitan el antecedente del diario de los debates. Sin embargo, pues la prensa señala el hecho histórico. ¿Qué les parece? Macabro. Pero bueno, eso pasó. Vamos a ver la última parte de la entrevista con Sandra Toribio, la encargada de visitas a la Asamblea, y con nuestra compañera Ariana Onofre. Adelante, Ariana. Sandra, ¿y nos podías platicar ese proceso en el cual llegó a ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Sí, claro que sí. Ya ven que les comentaba que en el 82 la Cámara Federal se va de aquí. Cuando se va de aquí la Cámara Federal, este recinto fue Instituto de Investigaciones Legislativas, estuvo aquí un rato el Colegio Electoral,
llegamos a 1985, ocurren los sismos en nuestra Ciudad de México que se vio muy afectada, surgen grupos que se organizan muy bien para ayudar en esta desgracia, y todos estos grupos que se movilizaron y rebasaron al gobierno reflexionan por primera vez por qué el DF no tenía una toma de decisiones propia. Entonces surgen estas propuestas de crear una representación ciudadana para el DF. En 1987 sale ya publicado el decreto de se creará Asamblea de Representantes del DF, y aquí tuvimos en 1988 ya oficialmente Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Tuvimos 3 administraciones como Asamblea de Representantes, pero el hecho trascendental ocurrió en 1997, cuando ya sus facultades cambiaron a legislativas, y entonces se le otorga el primer legislatura, Asamblea Legislativa del DF, en 1997, hasta hoy en día que estamos en el primer año de ejercicio de la 6ª legislatura. Esta Asamblea Legislativa del DF, ahora ya como órgano local del Distrito Federal, son 66 diputados locales los que la integran y van a legislar específicamente pues para nuestro Distrito Federal. 40 diputados son de mayoría relativa y 26 plurinominales, nos dan nuestros 66 diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del DF. Saludos a través de Facebook, Edmundo Enrique Sánchez, Oney Vega Bellman, Víctor Hugo Baltasares, Paloma del Campo, Alejandro Pardavé. Saludos de Serge Lop Santa. Les recuerdo que nos pueden enviar sus comentarios a través de Facebook y a través de Twitter o a través del correo electrónico tudiputadojgatv@gmail.com. Pues efectivamente el registro legislativo recibió en un principio a diputados. Bueno, primero fue elaborado para un teatro, posteriormente recibe a diputados federales, más tarde pues lo hace en un museo, otra vez diputados, ahora reciben a representantes a la Asamblea de Representantes Federal, 3 versiones de ella. Yo tuve el honor de formar parte de la segunda Asamblea de Representantes del Estado Federal por allá del año de 1991, 1994, y luego Asamblea Legislativa, y en donde estamos en la 6ª versión de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la diferencia entre una Asamblea de Representantes que hacíamos reglamentos con una Asamblea Legislativa que elaboramos leyes locales, desgraciadamente todavía no con plenas facultades? Estamos esperando las facultades plenas como lo tienen otros estados de la República, para tener precisamente la facultad de legislar con todas las atribuciones que tienen los demás estados federados. Hablábamos, amigas y amigos, de que este recinto ha tenido terribles acontecimientos, balazos, ha tenido pues renuncias, han tenido incendios, pero también se han hecho cosas buenas, desde luego. Se han hecho las mejores leyes que tenemos en este país. Sergio. Sí, bueno, hay un hecho histórico importante. Mientras Francisco I. Madero y Pino Suárez estaban cautivos en el Palacio Nacional, los obligan a que firmen su renuncia, y esta renuncia llega en 1913 a la Cámara de Diputados y es recibida, y interinamente toma la presidencia de la República Pedro Lascurain, pero solamente por 45 minutos. Renuncia y es llamado Victoriano Huerta a que asuma interinamente la presidencia de la República. Bueno, ahí se pronuncia también un discurso impresionante. Recordarán ustedes el discurso de, bueno, el senador, no, el discurso del senador al que le cortan la lengua, que es Belisario Domínguez, lo pronuncia en la Cámara de Senadores, en las senadores. ¿Querías comentar algo? El tema interesante no deja de ser los símbolos y el hecho de que en el gobierno y los constructores había un grupo muy fuerte de la masonería, eran los que gobernaban, y por esa razón
establecen todos estos símbolos que son símbolos universales, no son particulares de la masonería mexicana y que están representados en los diferentes construcciones de esa época. Porfirio Díaz era masón. Claro. Esa es una de las partes. Y seguramente los arquitectos, ingenieros que lo hicieron, que diseñaron la ornamentación, lo eran y lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Porfirio Díaz precisamente era a la sazón de ser presidente de la República, era también el presidente de la Gran Dieta, que le llamaban. La Gran Dieta era un órgano superior de dirección de la masonería mexicana. Todas las grandes logias de la República Mexicana, incluso la Gran Logia Valle de México, que es actualmente la más grande en número de la República Mexicana, formaban parte de esta especie de confederación de grandes logias llamadas regulares de la República Mexicana, a través de una gran dieta. Y de ahí la palabra, a través de la masonería universal, precisamente el salario de los diputados se llama dieta. Se les dice, ya fuiste a recoger tu dieta, y era el salario que recibían los masones en las columnas correspondientes a su grado o a su categoría. De ahí viene precisamente la dieta de los diputados, como es la gran dieta donde representaba Porfirio Díaz a esta cofradía que tiene su origen en el medievo. Es muy interesante que todas las construcciones, o muchas de las construcciones, hayan sido dirigidas precisamente por arquitectos, por constructores masones. Incluso el mismo nombre de masón es constructor. Franc masón significa el que se construye a sí mismo. El constructor de catedrales era un francmasón, pero era un libre constructor. De ahí viene, porque además tenía que tener el gorro frigio. El gorro es también una representación que además, dicho sea de paso, y es muy interesante. Si ustedes ven, por ejemplo, las películas de Walt Disney, representa en muchos de los casos figuras masónicas, porque él mismo era masón. Así es. Los 7 enanitos trae su gorro, que es una representación del gorro frigio. Los pitufos tienen su gorro también, y el papá pitufo tiene el gorro frigio de color rojo, precisamente. Y durante la Revolución Francesa, los revolucionarios traían precisamente su gorro. Así es. Era una representación de la revolución. Así es. La revolución. Que Pues, aquí en México no llegó igual, esa influencia del gorro durante la época de la independencia. Sergio, ¿nos puedes recordar lo que estamos haciendo aquí en la Casa de Linares número 74, para que no se nos olvide qué actividades tenemos? Claro que sí, amigas, amigos. Tenemos salud visual, tenemos taekwondo, tenemos clases de guitarra, tenemos servicio dental. Todas estas actividades usted puede venir aquí, en Linares número 74, en la Roma Sur, y inscribirse en alguna de ellas o participar en alguno de nuestros servicios. También tenemos asesoría jurídica. Jesús. Interesante lo que comentaba el diputado en el aspecto del simbolismo dentro de las caricaturas, inclusive, ¿no? Está también ese del aprendiz de brujo de Disney, que digo, pues está el gorro frigio, como lo usaban también los antiguos magos, como Merlín, y de los caballeros del rey Arturo, también usaba ese gorro frigio, ese gorro de sapiencia de maestro, que se usa mucho dentro de la masonería. Pues amigas, amigos, nos vamos, les agradezco mucho. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos a las 8 de la noche con Leticia del Rocío Hernández Gómez, El otro rostro de la trata de personas. A las 9 de la noche, Respuestas en tu Diputado TV. El viernes a las 9 de la noche, Pregúntale a tu abogado. Y el lunes nuevamente en Historias, Leyendas, Tradiciones de la Ciudad de México. Agradecemos por último a Serge Lop Santa, a Pedro Gómez Olmedo,
a saludos a través de Twitter a Luis Felipe Morales. Hasta la próxima.